La voz de tus miedos viene desde el Mictlán. Bienvenidos. Y bueno, amigos, sean ustedes bienvenidos a otra bonita emisión de Desde el Mictlán, aquí con mi amigo el Doc. ¿Cómo está, Doc? Muy bien, y pues también acompañados de la bonita de Moon. Moon, ¿cómo te encuentras el día? Hola, muy bien. Sí, creo que bastante emocionados. Han sido muy buenos episodios, muy buena respuesta por parte del público y sobre todo pues creo que han gustado los temas y pues más las colaboraciones, ¿no? Sí, ahí vamos. En este aspecto seguimos avanzando para ustedes, estimados podescuchas. Seguimos buscando nuevas pues diversidades para seguir platicando de estos temas que tanto nos llaman aquí en este podcast. Y bueno, pues mencionarles que este es el episodio ya 15 y se trata de historia versus leyendas. Doc, si nos puede platicar un poquito de qué más o menos platica o versa este podcast. Pues bueno, esto es desde el Mictlán. Si eres la primera vez que lo escuchas, es un podcast donde hablaremos acerca de sucesos paranormales, principalmente en Aguascalientes. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es el conflicto que aparentemente existe entre lo que es el mito, la leyenda, lo que la gente cuenta contra lo que realmente está sustentado o lo que es la historia como ciencia, ¿no? Porque no todo lo que se dice es verdad. Pero antes de eso, Lick nos puede proporcionar nuestras fabulosas y fantásticas redes y medios donde nos pueden escuchar. Bueno, sí, claro que sí, Doc. Y antes que nada también agradecer al maestro Luis Miguel por la introducción que nos hizo favor de regalarnos Y para este bello. A Néstor Guerrero por el tema de leyendas. Muchas gracias a los dos. Y bueno, nuestras redes sociales, YouTube, nuestras plataformas son YouTube, Spotify, Apple Podcasts, iVoox y Anchor. Ahí les pedimos un follow para que nos ayuden a seguir creciendo. Y nuestras redes sociales en Facebook, Desde el Mictlán, y el grupo Voces del Mictlán, también hay para que nos manden y nos escriban y también adjunten todo lo que tengan que decirnos. Y ahí, por supuesto, Instagram y el correo, contacto desde el Mictlán, @gmail.com, Mictlán, MICTLAN. Ahí para que nos tengan considerados, por favor. Claro que sí, y además de eso, bueno, como sabemos que les gustó mucho la colaboración anterior y que han estado preguntándonos cuándo vamos a tener otra colaboración, queremos presentarles nuestra segunda colaboración. Claro que sí. Y es que hay que decirlo, nuestro primer colaborador no era local y en esta ocasión venimos aquí presentando a un grupo conformado por 2 licenciadas en diseño gráfico y un licenciado en historia, apasionados por la historia, pero más que nada apasionados por dar a conocer la historia de nuestra ciudad de Aguascalientes. Así pues, ellos crearon una empresa cultural dedicada a difundir la historia de Aguascalientes por medio de relatos históricos, sobre todo relacionados con la muerte o lo tenebroso. Recibamos y démosle un muy buen, fuerte y caluroso aplauso a nuestros amigos de Huellas Siniestras. ¡Bravo! Bravo, bravo. Muchas gracias. Luis, es un honor para nosotros. Maggie, Luis, ambos son bienvenidos. Es un honor tenerlos en este podcast. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Sí, creo que ya lo habíamos platicado. De hecho, esta plática la tuvimos desde desde que inició la cuarentena. Antes no, ni siquiera conocíamos el coronavirus. Hace 35 años, ¿verdad? Ya sé, eso hace un montón de tiempo, pero la verdad es que me da muchísimo gusto que se hayan podido unir y estar aquí con nosotros después de todo este tiempo. No, pues el gusto es nuestro. Y pues bueno, como Sí, ya muchas gracias.
como ya lo he venido platicando un poco al respecto del tema, me gustaría, Luis, si nos pudieras platicar un poquito desde tu perspectiva como historiador, ¿dónde surge este conflicto entre historia y leyenda? Uy, pues es complicado e interesante a la vez este asunto, ¿no? Porque desde el origen mismo de la historia, pues ha sido hasta cierto punto como una hermana incómoda de la literatura, ¿no? Porque originalmente la historia no era muy distinta de lo literario, de lo fantástico, de estas grandes epopeyas griegas, ¿no? Como lo es la Odisea, la Ilíada, etcétera, ¿no? Y ya va a ser hasta 200 años, si no es que un poquito más, de que la historia se va a empezar a volver o girar pues hacia las ciencias, ¿no? Un poquito, pero siempre han ido de la mano, ¿no? Y de hecho, aunque pues una es ficción y otra es, entre comillas, verdad, pues siempre van de la mano, ¿no? Porque muchas de las historias pues también tienen que ver con las leyendas, o muchas veces las leyendas nos sirven también para entender la historia de un lugar, como en este caso de Aguascalientes. Exacto, sí. De hecho, sí, yo, bueno, siempre es cierto eso que dices. Pues creo que es una forma, ¿no? De, como se menciona, de tratar de explicar qué pasa. Y pues siempre creo que lo que sucede con las leyendas y con los mitos es que se van enriqueciendo pues con lo que la gente dice. Eh, y esto es lo que hace como que sea diferente a la verdad histórica, que pues se puede comprobar con hechos. Lo otro es pues más bien como lo que la gente va contando y le va agregando como pues para hacerlo como más místico, ¿no? Incluso para dar identidad o defender ciertas ideas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo, le platicaba el otro día al doc que estoy trabajando actualmente con un tema relacionado a la guerra de los cristeros, que estamos a unos años de que se cumplan los 100 años de ese levantamiento armado, y es muy curioso que, por ejemplo, un tipo de leyenda que a su vez puede ser leyenda o no, dependiendo del punto de vista en el que la veas, son los corridos de la guerra cristera, ¿no? Porque por un lado pues ellos cuentan grandes proezas contra el ejército federal y muchos en su éxtasis, por así decirlo, en las batallas, pues imaginaban que veían a Dios, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Que pues han estado presentes en muchos momentos de la historia. Incluso también hay leyendas de la época de la conquista de Tenochtitlan, donde pues los españoles decían ver a los santos ayudándoles a combatir a los indígenas, ¿no? Que no deja de ser un mito, una leyenda, pero tiene algo de historia, algo de verdad. Sí, bueno, es que, por ejemplo, podemos hablar de que la batalla ocurrió, no hay duda alguna, pero, por ejemplo, estas visiones de los santos, pues, ya ahí como que queda ¿sí será? ¿No será? ¿Será un factor agregado como para echarle más crema al taco? Exacto, o incluso ves entrevistas que les hicieron a estos señores que ya para cuando los entrevistaron, pues ya eran gente de la tercera edad, pues ellos no negaban, al contrario, ellos decían que, pues saben que yo vi a tal santo, ¿no? Pero pues es lo que ellos creen, ¿no? Sí, pues es que también mucho de la historia, yo creo que, bueno, uno tiene como una visión como limitada, ¿no? Entonces, igual las personas que estuvieron ahí, igual y sí tuvieron una experiencia, porque pues sigue siendo una batalla, pero pues a la vez, bueno, está también esta parte de que los que ganan siempre son los que pues cuentan la historia, ¿no? Entonces también está esa parte. Sí, no, y incluso algo curioso es que normalmente tenemos esta creencia, ¿no? De que el que gana escribe la historia. Sin embargo, este tipo de leyendas o este tipo de composiciones nos demuestran que realmente no, porque ellos también están contando su versión, ¿no? Así hayan perdido lo que sea. Y es algo interesante y pues en Aguascalientes ahí tiene un repertorio muy amplio de leyendas que tomando con pinzas lo que voy a decir porque pues no soy experto tampoco en el tema de las leyendas, pero sí me atrevo a decir que Aguascalientes es de los pocos estados de la República que pues yo he visto que tiene pues un gran repertorio de leyendas, ¿no? Que abarcan desde lo religioso, lo paranormal, lo histórico. Pues, hay bastante donde tomar. Y también, bueno, hay que decirlo, creo que Aguascalientes también es de los pocos estados ajenos a donde hubieron los grandes asentamientos, por ejemplo, Ciudad de México, que tuvieron a los aztecas,
o la península donde estuvieron los mayas. En fin, creo que somos de los pocos estados donde he oído que se cuentan leyendas e historias prehispánicas. Sí, eso es muy curioso, ¿no? Por ejemplo, está la famosa, pues la leyenda del Cerro del Muerto, ¿no? Que hay quien la relaciona con los chichimecas y con lo prehispánico, que pues sabemos que pues esa leyenda, o hasta donde se sabe, pues es más del siglo XX que antigua, ¿no? Ese es un dato interesante porque creo que todos hemos escuchado esta historia y de hecho, o sea, así te la cuentan, o sea, como que no pasó de generación en generación y estaban los pueblos, pero hasta qué punto realmente esas historias que podríamos decir prehispánicas son realmente prehispánicas, ¿no? Sí, igual, por ejemplo, en este caso, pues de prehispánico nomás tiene el nombre, ¿no? Porque realmente pues, surge en el siglo XX. De hecho, por si les interesa, el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura hace que será unos 4 o 5 años, si no me equivoco, publicó un libro de un autor que se llama Gabriel Medrano Luna, que recopila o trató de recopilar pues varias leyendas de Aguascalientes, ¿no? Tratando de explicar desde la antropología y la cultura el por qué y para qué se usaban. Y él recopiló algunas y de hecho él las divide en históricas, en con moraleja, en fantásticas, paranormales, etcétera. Y caso curioso es que en Aguascalientes abundan más las históricas que las paranormales, por ejemplo, ¿no? O que pues, también hay que tomar en cuenta que pues el señor pues utilizó fuentes muy ortodoxas, por así decirlo, la prensa y todo ese tipo de cuestiones. Y en ese tipo de trabajos es muy difícil, al menos que se recurra a la historia oral, recopilar, no sé, leyendas paranormales, que de esto sí hay trabajos en otros estados y en Aguascalientes pues todavía no se hace. Sí, de hecho creo que es una de las fuentes donde todavía tenemos como bastante que hacer o bastante que abonar, porque sí tenemos, de por sí creo que somos un estado que tiene huecos o vacíos en la historia, porque de pronto, si lo ves como linealmente, llega la fundación de Aguascalientes y luego así como que ¡pup! Se apaga Aguascalientes y de pronto aparecen como personajes hidrocálidos pero muy aislados. Y luego te vuelves a acordar que existe un Aguascalientes en el panorama nacional hasta ferrocarriles. Es así como, ¿what? Sí, es que tristemente, pues siempre hemos querido como que poner a Aguascalientes en el gran escenario de la historia, de estas historias patrias, y pues la realidad es que pese a que sí tuvo cierta importancia, por ejemplo, durante la época colonial, al menos durante un tiempo, pues fue importante económicamente, pero luego las independencias y todo el caos de la primera mitad del siglo XIX, pues van a hacer que pues una población tan pequeña pierda relevancia, y como tú bien mencionabas, no va a ser hasta el ferrocarril y otra vez solo por lo económico, ¿no? Pero pues si dejamos de lado un poquito estas cuestiones de las grandes historias patrias y todo esto, pues podemos ver que hay cosas muy relevantes. De hecho, ahorita me acordé, hay una leyenda muy curiosa y son de las pocas que yo conozco a nivel nacional que tienen una combinación medio extraña entre lo histórico y lo paranormal. No sé si han escuchado la leyenda del aparecido del Panteón o el esqueleto de Guadalupe. El esqueleto de Guadalupe, sí. Sí, pues esa es muy curiosa porque, pues como sabrán, pues está ambientada en el antiguo Camposanto de Guadalupe, que actualmente es la escuela primaria Manuel Pérez Treviño. Entonces aquí lo curioso es que, o sea, muchos mencionan que la leyenda es del siglo XIX, sin embargo yo tengo mis dudas porque para cuando se clausuró este Camposanto, pues no, ya había otro panteón, ya había surgido el Panteón de Los Ángeles. ¿Y por qué es importante esto? Porque en la leyenda se platica que se contrata un albañil para que vaya a realizar un monumento funerario, que eso se pusieron de moda en Aguascalientes hasta que ya estaba funcionando el Panteón de Los Ángeles. Exacto, entonces no tiene como un cierta concordancia histórica, por lo que yo me he puesto a pensar que tal vez es ya del siglo XX, ¿no? E igual se la podemos adjudicar pues a Alejandro Topete del Valle, ¿no? Que a él le debemos muchas de las leyendas históricas de Aguascalientes, que algunas pues se han repetido tanto que se toman como verdaderas, ¿no? Por ejemplo, una de las que tenemos es también la de la leyenda del beso. Ándale, sí, es la principal.
Esa también nos causa mucha duda porque se dice, o sea, está como entre que sí es cierto o que no es cierto, que se inventó para dar como más, pues darle como este giro a cómo se terminó separando Aguascalientes, ¿no? Sí, de hecho, la realidad es que la historia, pues más que nada es una composición literaria para unos concursos que había antes que se llamaban las fiestas florales, que es uno de los antecedentes de como conocemos actualmente la Feria de San Marcos, que los Juegos Florales era una fiesta que se llevaba a cabo en primavera, incluso se juntaba con otra festividad que existió durante mucho tiempo que se llamaba la Fiesta de la Uva, en donde por motivo de la primavera la gente, los importantes de Aguascalientes, entiéndase el gobernador, el alcalde, el secretario de Cultura, etcétera, pues hacían un concurso literario. Y esta leyenda del beso surge como una composición literaria de esta época, más o menos, si no me equivoco, debe ser de la década, finales de los 30, 40, más o menos. Y pues al maestro Topete, como siempre estuvo a cargo de estos concursos, pues él la va a subir al pedestal de la historia oficial de Aguascalientes cuando le piden que construya o que diseñe, mejor dicho, el escudo de Aguascalientes, que como podemos ver, pues ahí tiene el beso rompiendo las cadenas, ¿no? Que pues es parte de esa leyenda y pues desgraciadamente una historia que pues, era bonita en la ficción terminó convirtiéndose en una verdad a medias. Y esto se explica porque pues en el tiempo que Topete hizo su trabajo histórico, para bien o para mal es un antecedente, pues todavía teníamos esta concepción muy marcada de los buenos y los malos de la historia. Entonces, pues estaba mal visto que Aguascalientes haya alcanzado su libertad gracias a Antonio López de Santana, ¿no? Uno de los grandes villanos de la historia oficial mexicana. Entonces se cree, porque todavía no se ha podido comprobar, pero es una hipótesis pues algo pesada, de que el maestro Topete, con tal de quitar esta mala imagen de sobre Aguascalientes, pues se subió de manera oficial, esta historia la convirtió en una realidad. Caso contrario, que luego para quien guste visitar los murales del Palacio de Gobierno, va a ver que entrando al fondo, el del primer piso, que se llama La Historia de Aguascalientes, el pintor Osvaldo Barra Cunningham va a contradecir este discurso oficial creado por Topete al poner a un Santana dándole el beso, pero con una mirada pues como de maldito, ¿no? Que es algo interesante. Sí, es que creo que Aguascalientes, como lo decía, creo que tiene como estos vacíos históricos y fue llenando estos vacíos con leyendas, ¿no? O con historias, pues no inventadas, pero sí como maquilladonas, como con tintes ahí medio raros. Y fue construyendo precisamente esta parte de héroes y villanos. Y por ejemplo, hay que decirlo, creo que alguien que salió muy mal parado dentro de todo esto, y creo que lo platicábamos ahora que nos vimos, Luis, fue precisamente el bandolero, vamos a ponerlo entrecomillado, Juan Chávez, ¿no? Bueno, ahí sí hay que mencionar algo primero. Ahorita que hablamos de esto de las leyendas de manera oficial y todo esto, es muy curioso porque al menos por lo que conozco de aquí de Aguascalientes, pues hay leyendas, dejando de lado la clasificación que trató de hacer Gabriel Medrano Luna, hay leyendas que son populares, que son las que va generando la gente, y las que son de corte oficial, como la del parecido del Panteón o la del beso. Y con Juan Chávez es algo muy interesante, ¿no? Porque pues, realmente, al menos, pues yo me he dedicado a investigar, soy uno de los estudiosos que han trabajado al personaje más recientemente, porque pues hay que mencionar, tú bien decías que hay un gran vacío historiográfico que pues de unos 30 años a la fecha se ha tratado de llenar pues a raíz de la carrera de historia, porque antes pues solo estaba el maestro Topete. Entonces, pues bueno, el caso de Juan Chávez es muy particular porque, o sea, de que era un bandido como tal, pues sí era bandolero, se dedicaba a saltear caminos, a asaltar. De eso, pues no debería quedar duda porque pues hay suficiente evidencia, ¿no? Incluso los mismos documentos que se conservan de la época del Imperio, del Segundo Imperio, pues sí lo tachan como un ignorante, un bandolero que solo lo están utilizando porque pues necesitaban echar mano de cualquier fulano que ocuparan, ¿no? Hay que recordar que pues Napoleón III no quería gastar tantos recursos en México, entonces pues tuvieron que echar mano de estos personajes. Aquí lo interesante es que, por una parte,
para bien o para mal, la mayoría de los archivos que se conservan, ironías de la vida, gracias a que Juan Chávez quemó el archivo histórico, se conserva principalmente la versión de los liberales. Entonces, por obvias razones, ellos lo van a pintar como un maldito. Aunque lo curioso es que, pues se cree que había gente que lo apoyaba. Recordemos que él defendía al bando conservador, que él defendía la religión, y pues no hay que olvidar que Aguascalientes pues se ha caracterizado por ser un estado pues sumamente religioso, católico, ¿no? Y pues, aunque no tan importante como Guanajuato, Nuevo León, pues no es nada despreciable. Entonces, por eso yo me atrevo a pensar que tal vez sí tenía alguna base social que lo apoyaba. Por otro lado, cuando muere Juan Chávez en 15 de febrero del 69, de 1869, pues como que la memoria de este personaje se va a olvidar pues, relativamente rápido, ¿no? De hecho, te platicaba, Doc, que en la investigación que he hecho así en periódico, la primera mención a la leyenda de los tesoros de Juan Chávez es de finales de la década de los 70 del siglo XIX, o sea, unos 11 años después de la muerte de Juan Chávez, lo cual es curioso porque en el imaginario popular estaba muy presente que el gobernador en ese tiempo, Jesús Gómez Portugal, fue quien le confiscó todos los bienes, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tesoro dejó? De ahí pues, se van a pasar unos 40 años y no va a haber menciones, al menos que yo haya visto, sobre esta leyenda. Y no va a ser sino hasta la década de los 40 del siglo XX que van a empezar a surgir estas leyendas de Juan Chávez. Y como te comentaba, yo tengo la hipótesis que todo esto se debe a un programa de radio. Hay que recordar que ya para los 40 ya estaba funcionando lo que actualmente es Radio BI, ¿no? Entonces se pusieron de moda las radionovelas. Y según la programación de la época, pues una novela muy popular, al menos en Aguascalientes, era la de Chucho el Roto, este bandolero también del siglo XIX, que era como el Robin Hood mexicano. Y yo quiero creer, no tengo todavía las pruebas completas, pero yo quiero creer que a raíz de esta novela, la gente empezó a asociar a Juan Chávez con Chucho el Roto, empezaron a surgir las leyendas del tesoro, etcétera, ¿no? Sí, y creo que también ahí hay un factor que, bueno, se mezcla un poco, ¿no, Lick? Y es en el sentido de algo que hemos venido platicando aquí en el podcast, y que es esta cuestión como que también ha habido ahí un debate histórico entre lo que la gente cree, cuenta, contra lo que a veces históricamente se ha venido averiguando. No sé si nos lo quiere mencionar, Lick. Sí, bueno, es parte de lo que hemos pues leído y estudiado un poco, y gracias al maestro Luis por corroborarlo en este podcast, en este programa. Esa como santificación de este personaje, pues un poquito lúgubre en la historia de Aguascalientes, que fue Juan Chávez, cómo se fue mitificando, cómo se fue haciendo esa leyenda alrededor del bandido, que pues en realidad, y a título personal, creo que pues demerita pues un poco o un mucho, depende del ángulo con que se mire, la historia de Aguascalientes. Ya mencionó el maestro que pues él fue uno de los que quemó, o que hizo que se perdiera parte de la historia de Aguascalientes como tal, quemando el archivo. Otro daño significativo que hizo fue pues, la quema del Parián, entre otras muchas fechorías o actos vandálicos que realizó. Y esa, también como lo menciona Luis, esa tendencia a romantizar, ¿no? Como dijo él, hacer esa novela de Chucho el Roto, de querer como idealizar en un contexto que no corresponde a este señor, a este sujeto. Y también pues ahí entra también una parte que es la que corresponde, por ejemplo, a los túneles de Aguascalientes, a los famosos túneles, que también han dado que hablar. Y otro de los grandes mitos, ¿no? Fíjate, esta cuestión de los túneles y Juan Chávez tienen un tópico en común, y es la ignorancia, no en mal sentido, de que tiene la gente sobre el desarrollo histórico de su
tanto del espacio como del lugar como tal, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente del siglo XX es la que idealizó a Juan Chávez, porque pues a ellos no les tocó ser víctima de los atentados de Juan Chávez, ¿no? Porque pues se menciona que, por ejemplo, atacó mínimo 4 veces la ciudad durante la Guerra de Reforma y la guerra contra el Segundo Imperio, y la más mortífera fue en noviembre del 62, ¿no? Que se dice que entró, saqueó, violó, hizo pues lo que hacían en la época, ¿no? Y desgraciadamente se sigue haciendo en algunas partes. Y por otro lado, pues la gente que no conoció cómo era Aguascalientes antes de la década de 1950, porque hay que recordar que como es la ciudad actualmente, no fue siempre así. Para esto hay que tomar en cuenta que lo que es actualmente la avenida Adolfo López Mateos, la avenida Héroe de Nacosari, el tramo de Primer Anillo por donde está Aurrerá de Guadalupe y donde se ponen los muertitos, pues todo eso eran arroyos, ¿no? Aguascalientes prácticamente estaba rodeado de arroyos. Y también hay que tomar en cuenta que desde la época colonial, pues los españoles fueron construyendo una red de acueductos, de acequias, de cañerías, que venían desde el Ojo Caliente y abastecían de agua a la villa, por lo que se fueron formando diferentes redes de acequias y acueductos, que uno puede pensar en cañería y se le hace chiquito si compara con algunas tuberías modernas, pero tomando en cuenta que era agua para abastecer una población que si bien era pequeña a comparación de otros poblados como Guadalajara o la Ciudad de México, no dejaban de ser estructuras pues medio grandes. Entonces, ¿qué pasa? La villa empieza a crecer, se empieza a formar en ciudad, y ya para el siglo XIX, para la segunda mitad, con las nuevas leyes de higiene que empieza a establecer el gobierno, los diferentes gobiernos, pues se decide por cuestiones de higiene para evitar precisamente la propagación de enfermedades y epidemias, pues decide cegar estas acequias, estos acueductos, y empieza a hacer tuberías primero de barro, pues abajo del suelo, y pues la gente empiezan a pasar generaciones, a la gente empieza a olvidar que había acueductos, que había acequias, y qué va a pasar. De hecho, incluso un historiador del siglo XIX que se llamó Agustín R. González, él menciona que por ahí de la década de los 70 se hizo unos arreglos, no me acuerdo en qué parte del centro, les debo el dato, pero el chiste es que se desenterraron sin querer cañerías del siglo XVIII y la gente empezó a especular que eran túneles, no había en un primer momento de esta leyenda. Sin embargo, se perdió en el olvido esa anécdota. ¿Qué pasa? Sigue creciendo la ciudad, se siguen haciendo alcantarillados más modernos, crece la ciudad y se empiezan a hacer remodelaciones en los 40, los 50, a finales de los 50 se va a entubar el arroyo de los Arellán, el arroyo de los Adoberos, que es hoy López Mateos, y a la gente se le va a olvidar que pues había este tipo de accidentes geográficos. Sigue construyendo, va excavando en el centro y van a salir estos pequeños, por así decirlo, restos de lo que fue las grandes redes de acueductos y de acequias, y va a empezar a imaginar que son acueductos, son túneles, porque los ve grandes, ¿no? Y de ahí va a surgir esta leyenda que luego, paradojas de la historia, pues la va a asociar con Juan Chávez, ¿no? Entonces, o sea, realmente fue cañería, ¿no? Cañería de antes, estos túneles. Sí, de hecho, pues son cañerías, ¿no? Son cañerías, drenajes coloniales, acueductos. De hecho, un tramo muy importante de este acueducto bajaba por lo que es actualmente Alameda, y era una acequia así escarbada en la tierra, pero era una acequia grande. Hay que imaginarse de una profundidad de unos 8 o 10 metros, un poquito más, por unos 5 o 6 metros de ancho, ¿no? Llegaba donde es actualmente la glorieta de la Purísima, y ahí abastecía un tanque de agua grandote, y de ahí salía un acueducto que subía por 2 tramos, por una parte por la actual calle Juan de Montoro y por el callejón de Zavala, que actualmente Madero, y de ahí abastecía a toda la ciudad, ¿no? O sea, pero pues, hay que tomar en cuenta que eran construcciones más o menos importantes. Y ahora, hace unos años que se remodeló el barrio de la Puri, pues salieron restos de este acueducto, que desgraciadamente pues no los conservaron, pero pues quedó la evidencia de que ahí estaban, ¿no? Sí, pero creo que incluso aún en nuestros tiempos, por ejemplo, yo que soy vecino por aquí de la zona,
por ejemplo, sí la gente decía, no, es que aparecieron túneles ahí en el templo de la Purísima. No, es que de seguro son los túneles que utilizaban los sacerdotes para escapar y de los ataques de los indígenas, decían. Y entonces yo dije, bueno, el templo de la Purísima no es tan antiguo como para decir que hubo ataques de indígenas a los sacerdotes de ese templo, como se creía usualmente que era el uso de estos túneles, ¿no? Que eran como túneles de escape entre las iglesias o para salir de la ciudad, o que Juan Chávez los utilizaba como escondites, ¿no? No, incluso hay gente que los asocia a estos túneles que, por ejemplo, hay tres versiones. Una que dice que son túneles que hizo Juan Chávez, que pues es imposible porque, para empezar, él nunca se vio la necesidad de recurrir a ellos porque él manejaba bandas de bandidos que iban desde los 50 hasta en sus momentos que tenía más poder, llegó a manejar hasta 800,000 hombres, ¿no? Entonces, pues es ilógico que se tuviera que esconder en túneles. La otra versión es que son túneles prehispánicos, lo cual también es más incoherente todavía porque en Aguascalientes, al menos que después se demuestre lo contrario, no había asentamientos indígenas, al menos en lo que es la ciudad de Aguascalientes, ¿no? Porque actualmente sabemos que en el Ocote, en Cerro del Medio, pues, había asentamientos. Y la tercera, que es que dice que esos túneles que supuestamente conectan, por ejemplo, Catedral con San Diego, con San Marcos, con el Encino, que son de la época de los cristeros. Sin embargo, esto tiene dos contradicciones. Por una parte, pues como ya les mencionaba, la cuestión geográfica de Aguascalientes. Imagínense, por ejemplo, el templo que actualmente vemos como catedral se empezó a construir alrededor de 1734-35, y en ese tiempo pues todavía estaba el arroyo entre lo que es el barrio del Encino y lo que era la villa de Aguascalientes en ese tiempo. Y el templo del Encino, el que conocemos actualmente, es si no me equivoco, es de la década de los 80 del siglo XVIII, ¿no? Entonces en esa época no había la ingeniería suficiente como para hacer un túnel que fuera desde ese templo, atravesaba el arroyo y llegara hasta Catedral, ¿no? Y no creo que tampoco sean de los cristeros, porque hay que tomar en cuenta, y es algo que pues la gente no sabe, no conoce mucho, que es que cuando empieza el conflicto religioso, el gobierno declara que los bienes de la iglesia van a ser propiedad del Estado, los va a expropiar y los va a mandar a hacer inventarios, y cuando la misma iglesia manda a cerrar el culto, pues el ejército va a tomar los edificios, por lo que me parece incoherente que en muchas partes, principalmente en las ciudades, el ejército tomó posesión de los templos. Entonces me pregunto, ¿en qué momento se colaron los sacerdotes a cavar un túnel teniendo al ejército que los perseguía ahí adentro, ¿no? Exacto. Sí. Como que brinca un poco, bueno, al menos brinca la cadena ya viéndolo desde ese punto histórico, ¿no? Y creo esa que... perspectiva. Sí, diga. Y poniendo un poquito de... pues incluyendo, como ya se fue un poquito maestro Luis a los municipios, hablando de los asentamientos prehispánicos, por así decirlo, me preguntaban o me comentaban el otro día, los túneles del templo de Asientos, ¿estarán relacionados también con Juan Chávez o por qué esos túneles, maestro Luis? Bueno, de lo que conozco, hay dos versiones. La primera es que era parte del conjunto del templo originalmente, porque hay que recordar que hasta antes de la década de los 60 del siglo XIX, antes de la implementación de las leyes de reforma, los atrios de los templos, el interior de los templos, servían como lugar de entierro, camposanto, porque existía la creencia de que si te sepultaban, bueno, mejor dicho, si te sepultaban más cerca del altar, pensaban que tenías más posibilidad de que te salvaras, o que tu alma se salvara más fácil, o que tuvieras mayores indulgencias. Y esto va a generar que la gente busque comprar espacios de sepultura pues más cercanos al templo. Entonces, muchas veces los espacios se saturaban. Entonces los sacerdotes tenían que buscar otras opciones para liberar espacio, y una de esas opciones eran los osarios. En algunos templos era muy común que que el atrio
comunicara, o sea, además de que comunica directamente con la nave del templo, se construyeran redes o cámaras donde depositar los huesos que son los osarios. Hay quien dice que estos túneles de asientos son los restos de los osarios, o hay quien dice que simplemente eran cámaras donde los sacerdotes llevaban una serie de prácticas que podríamos llamar como ascéticas, que se incluyen ayunos o los famosos autoflagelaciones, ¿no? Aunque si te soy franco, yo me voy más por la primera opción, o que era parte de los osarios. Digo, a falta de hacer la investigación pertinente, porque del caso de asientos conozco algunas cosas, pero no lo he trabajado como tal directamente. Pero por lo que conozco, yo me iría con la primera hipótesis. Ok. Ok, muchas gracias, maestro. Y sí es importante también mencionarlo, porque también mucha gente correlaciona y hace referencia a ese templo en particular y a esos túneles también como parte de del supuesto legado que dejó este bandido que era Juan Chávez. Uh-huh. Y también es importante, por ejemplo, si bien yo como historiador pues tengo la obligación profesional, por así decirlo, de tratar de desmentir este tipo de creencias, pues también hay que señalar y hay que decirlo, que pues no deja de ser también una aportación muy rica, ¿no? Que nos permite entender cómo es que la gente entiende su espacio, cómo entiende su historia y cómo se entienden ellos mismos, ¿no? Porque me he fijado, a partir de que Maggie y yo empezamos este proyecto, nos hemos dado cuenta que a la gente le gusta conocer, pues por así decirlo, la verdad, ¿no? Sin embargo, no deja de emocionarse con las leyendas, ¿no? Porque precisamente el objetivo de nuestros recorridos, además de hacer la divulgación de la historia, es pues tratar de demostrar que así como las leyendas son ricas, pues los hechos verídicos, pues lo son igual, ¿no? Y pues la gente, pues hemos visto que se lleva esas experiencias, ¿no? Es que creo que tenemos una parte muy desencajada y creemos que solo lo que es fantástico, lo que es así como la historia del aparecido y la historia de la bruja y todo este tipo de contextos como sobrenaturales, paranormales o anécdotas, o incluso estos, pues sí, leyendas no tan paranormales y de tinte histórico, tienden a ser como muy emocionantes, pero si realmente estudiáramos la historia desde una perspectiva ya más abierta y no como, digo, está bien la parte académica, pero también hay un montón de información que podemos apreciar y evaluar, y creo que ustedes como difusores de esa historia, de pronto yo me quedaba así como, o sea, yo fui a los recorridos y créanme que soy fan de ir a los recorridos, pero el que escuches algo que dicen, esto tiene un sustento histórico y te lo estoy contando y es verdadero, dices, Madre Santa, a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, como por ejemplo yo, por mis temas de estudios, que precisamente me dedico a estudiar las prácticas funerarias y las actitudes ante la muerte, pues yo, francamente, mis fuentes de información más ricas son leyendas, dichos y todo eso, ¿no? Porque más allá de si el suceso es verídico o no, este tipo de anécdotas me permiten entender el imaginario de la gente, ¿no? Porque relacionan. Y uno podría pensar que este tipo de actitudes pues son muy recientes o incluso muy antiguas, pero pues la realidad es que se vienen repitiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Son creencias comunes o prácticas o tipos de respuesta ante diferentes fenómenos o sucesos que buscan dar respuesta a estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita me acuerdo, hay un investigador de la Universidad de Guanajuato, no es de Aguascalientes, pero yo creo les va a gustar, se llama Javier Ayala Calderón. Él tiene 2 libros muy buenos, a lo mejor les gustan a ustedes, uno sobre el diablo en la Nueva España y el otro es Fantasmas en la Nueva España. Y en los dos trabaja como a través de los documentos oficiales, de las publicaciones, cómo es el imaginario o por qué cree la gente en aparecidos, en la figura del diablo, y cómo incluso a veces los utilizaban de pretextos, por ejemplo, de, ay, no pude dar el diezmo porque, o sea, me apareció el diablo y tuve que pagar una manda y pues se me fue el dinero, ¿no? Cosas por así el estilo, ¿no? Y eso, digo, me ha ayudado a mí a entender este tipo de cuestiones, ¿no? Y es muy interesante cuando
Pues una cosa es, por ejemplo, yo verlo en el papel o trabajarlo, pero a raíz de que empecé a trabajar en este proyecto, pues lo fui relacionando y me fue cayendo el 20 todavía más de que este tipo de prácticas pues siguen presentes, no más allá de de lo obvio, ¿no? Exacto. Yo creo que, bueno, una parte también tiene que ver que es más, o sea, como que se ha puesto más, o sea, como que te muestran más interesante la forma de las leyendas que de los hechos históricos por esto mismo, ¿no? Porque estamos acostumbrados como a verlo como en papel y no entender que todo, o sea, que todo realmente pasó, como que siempre siento que en la parte histórica, no sé, en la forma en la como te lo enseñan en la escuela y así como que hace que uno le tenga mucho miedo, ¿no? Como que siente que es aburrido y que no es tan interesante cuando realmente no. O sea, creo que, o sea, ambas cosas, como se ha dicho, van relacionadas y creo que, pues, tanto la parte de las leyendas como mencionaste, pues te hace ver cómo la gente veía o interpretaba ciertas cosas y de la parte histórica pues puedes entender y saber realmente cómo se vivía en ese tiempo. Y yo creo que o sea, lo padre de hacer algo así, o sea, de mostrar como estos dos lados es que te da como esa riqueza de entendimiento para que pues, te animes, ¿no? A no solo quedarte con la parte como pues de las leyendas, sino también a meterte a buscar más y más como lo estás mencionando, yo creo que siempre es importante pues cómo se presenta la información y hasta ahorita ha sido como muy interesante pues escuchar como este otro lado, ¿no? Sí, es que también eso hay que mencionarlo, hay que mencionar también lo malo. El hecho de que la historia se nos cuente así de aburrida, pues es culpa también de nosotros los historiadores, que pues nos solemos clavar más en la investigación y descuidamos bastante la difusión y la docencia, a tal grado que la docencia ahorita es sinónimo de memorizar fechas, de aprenderte nombres, y si te soy sincero, la historia es todo menos eso, ¿no? Y porque yo ingenuamente cuando entré a estudiar dije, bueno, soy bueno para memorizar. Y yo, sorpresa, no era eso, ¿no? Pero pues bueno, ya traía la espinita. Ahora bien, por el lado de la difusión también nos falta bastante porque no sabemos hacerla interesante, ¿no? Es un problema del gremio que pues debemos solucionar de ya. Y de hecho, si te pones a ver en Aguascalientes, proyectos como tal de historiadores, pues modestia aparte, pues creo que el de Huellas Siniestras es el primero hecho por historiadores, ¿no? Como tal, porque realmente la gente que se ha lanzado al ruedo y que pues merece un reconocimiento muy grande son gente de letras, gente de artes escénicas. Ahí está, por ejemplo, el caso de Callejuelas, ¿no? Que es el más consolidado actualmente, por así decirlo. O está por el lado de estos recorridos de mitos y leyendas que pues para bien o para mal, en Aguascalientes fuimos pioneros, ¿no? Hace 2 años hubo un encuentro de estudiosos de la muerte aquí en Aguascalientes, muy pequeño, de una sede local, y hablaba una gente de San Luis que estaban implementando ese tipo de recorridos en los panteones de allá, y todos tienen como paradigma tanto a Aguascalientes y a Guadalajara, que son los que implementaron ese tipo de recorridos de leyendas con sustento histórico. Y otro caso que sí somos exclusivos de Aguascalientes son las leyendas del Día de Muertos del radio, ¿no? Que ya van a cumplir este año 22 años de transmitirla a cada época, ¿no? Que Sí, caso curioso, ellas tienen un discurso histórico que se repite con algunos casos de estas leyendas, ¿no? Que son el hecho de dar un discurso moral en algunos aspectos. Sí, no, y creo que hay que decirlo, hablando de esta cuestión de la difusión histórica, en algún momento, por ejemplo, se intentó dar, y digo, no voy a dar nombres de el instituto ni nada, se intentó dar ahí algunas pláticas de recorrido histórico, de tinte histórico, más que de miedo y de cualquier otra cosa, al Panteón de Los Ángeles, pero la verdad es que tenían datos muy interesantes, lo voy a decir. Como se van a poder dar cuenta, ando metido en todos los tours, en todos los recorridos. Creo que Como es algo, debe ser. soy el ajonjolí de todos los moles, pero es que siempre me ha gustado aprender mucho. Y es que, bueno, volviendo al tema, estaba en ese recorrido y, por ejemplo, empiezo a escuchar que ya hay, precisamente hablando de este vacío o de este hueco que existe en la historia de Aguascalientes nuevamente, hago hincapié,
de pronto empieza a haber importación de leyendas. Y como bien dices, Luis, es como bien simpático porque estaba yo tomando este recorrido y de pronto muestran un mausoleo que para mi punto de vista es muy bonito y dicen, vengan, les presento el mausoleo del vampiro. Y yo así como, ¿perdón? No, sí, es que este mausoleo fue construido por un hombre que llegó a Aguascalientes y que es un vampiro. Y así como de, ok. No, sí, y acá adelante les presento la tumba del inglés. Y es así como de, ¿perdón? Sí, un caballero inglés llegó y fue aquí, y por eso su tumba. O sea, ya empiezan a mezclar cosas y empiezan a mezclar y empiezan a traer elementos. Por ejemplo, esto del vampiro lo sabemos por el Panteón de Belén en Guadalajara, que allá sí existe esa leyenda. El inglés, pues, no es precisamente como que una historia propia. Creo que esto se da, por ejemplo, en comunidades, bueno, en municipios como Real de Minas en Hidalgo, que ahí sí hubo una comunidad inglesa, que hay todo un panteón donde todas las tumbas ven hacia donde está Inglaterra y es como una tradición que en ese panteón no hay gente que no sea inglesa enterrada ahí. Sí, no, y de hecho, ahorita que mencionas eso, qué bueno que mencionas. Dos cosas. Primero, hay que mencionar, no hubo ingleses, pero sí tenemos franceses y alemanes ahí sepultados, españoles. De hecho, es muy curioso que, por ejemplo, como tú mencionas, este tipo de fenómenos de panteones por nación son comunes en las grandes ciudades mineras o en las grandes urbes como la Ciudad de México. Hay que recordar que el Panteón de San Fernando tiene, no sé si el de San Fernando es el panteón otro, pero tienen secciones por nacionalidad, ¿no? Y es muy curioso que en Aguascalientes pues no haya pabellones exclusivos para cierta nacionalidad. Ahí tengo otras hipótesis, pero bueno, en otra ocasión se las comparto con más calma. El otro punto es que el problema de que yo le veo a muchos de estos proyectos es que dan prioridad en atraer al público más allá de ofrecer un contenido de calidad y más que nada de informar. En el caso de nosotros, por ejemplo, si hay que mencionarlo, si recurrimos al hecho del morbo para que la gente llame la atención. Sin embargo, pues les damos, como tú ya has visto, pues les tratamos de dar la explicación amena con ese toque de misterio, pero para que vean que no les vendimos el morbo gratis, ¿no? Claro, es que como que a veces nada más es así como de, ay, yo sé que la gente es lo que consume, ¿no? Y hay que ser claro. Y no es que se vea como algo negativo, así como, uy, no. Es que si la gente consumiera contenidos 100% históricos, no, está bien, el contenido del morbo, yo también voy a los recorridos a que me espanten al panteón. Uh-huh. O sea, no es algo que yo me dé golpes de pecho y diga, ay, no, es que está mal. No, pero también yo siento que ya si estás dando un contenido que tú vas a llamar recorrido histórico, y es por parte de una institución gubernamental, dices, vale, pues creo que tendrías, si tú eres el gobierno que tiene todos los archivos, deberías de tener un poquito más de documentación al menos. O dar los apoyos, ¿no? Que luego lo que nos hace falta es que nos den apoyos para investigar. Exacto. Y entonces... Y también, o sea, se me hace muy triste pensar en eso porque pues se supone, o sea, no es como que, ya lo hemos mencionado, hay muchas cosas de que se pueden hablar aquí de Aguascalientes y debería ser como dar pie, ¿no? Precisamente a que la gente se interese más en el estado y no es como nada más en esta parte de sí, hay que atraer gente. Siento que a mí me pone triste pensar en eso de que, o eso mejor, de que den los apoyos en lugares a proyectos así como Huellas Siniestras que sí tienen bien documentado, ¿no? En lugar de tratar de hacer, no sé, este tipo de proyectos que al final no funcionan porque no están bien hechos, siendo honesta, y pues sí, ¿no?
Sí, ¿no? Y luego desinforman a la gente y luego se están quebrando Sí. ellos mismos la cabeza porque me ha tocado ver que dicen, ¿cómo puede ser posible que la gente esté diciendo esto? Le digo, pues canijo, pues si tú les diste esa idea en hace 3 años, pues ¿qué querías que creyeran, no? Sí, creo que Exacto. eso es lo peor de todo. Creo que eso es muy peligroso. Una cosa es que la gente no sepa, pero otra cosa es que tú les digas ya algo mal. Ujú. O sea, yo creo que eso es lo peor que puede pasar, Sí, ¿no? exacto, porque no está mal que la gente no sepa, al final de cuentas, pues esa es nuestra chamba, ¿no? Informarlos, pero pues no los engañes, ¿no? Con tal de nomás entretenerlos. Sí, Exacto. completamente de acuerdo. Y pues bueno, creo que podríamos hablar muchísimo más de estos temas y seguir abordando lo que es histórico contra lo que a veces se cuenta o lo que la gente dice, pero el tiempo apremia y la verdad es que sí me gustaría que nos platicaran un poquito más al respecto del proyecto de Huellas Siniestras. Yo sé que ahorita con todo esto de la contingencia está Es parado. complicado, ¿no? No, y de hecho, pues creo que hasta la próxima semana, no, cuando salga esto, yo creo que ya va a estar reactivado un poquito el turismo, pero igual y pues seguimos como con esta cuestión de cuidarnos, ¿no? Pero sí me gustaría que nos platicaran del proyecto y sobre todo, pues de viva voz de sus creadores, ¿no? Y que compartan dónde buscarlos bien y todo, pues Sí, sí. para que la gente anime pues a buscarlos, ¿no? Sí, bueno, de hecho, así como ustedes dicen, ahorita nos vino cayendo súper mal lo del coronavirus, porque sí estábamos ya teniendo nuestros recorridos, pero ahorita lo que sí estamos siguiendo haciendo es seguir compartiendo la historia a través de nuestras redes sociales, que es en Facebook y en Instagram como Huellas Siniestras. Entonces, pues así seguimos repartiendo un poquito de información para que la gente continúe estando con nosotros hasta que pues sea algo que podamos hacer, que podamos ya salir y compartírselos en persona. Pero pues bueno, por lo pronto nos encantaría que estuvieran ahí activos en nuestras redes sociales, así a nosotros y sobre todo a Sosa nos encanta que nos pregunten cosas y sí, nosotros no podemos esperar a ya poder como estar compartiéndolo en persona ahora sí y estarles compartiendo nuevas historias, y también pues que conozcan al resto del equipo, ¿no? Bueno, no es así como que un equipo súper grande, pero aquí ya conocieron a Luis Arturo y a mí, a su servidora Maggie y también a nuestra otra integrante que es Metzli, que no pudo acompañarnos, pero también pues para que en una próxima salida que ya podamos nos conozcan bien y pues nada, que se animen. Magali, a mí me gustaría... ¿Cuáles son sus redes sociales, Maggie? Perdón, para todo el público que nos está escuchando y que no los ubican, ¿cuáles son sus redes? Sí, estamos en Instagram y en Facebook, en ambos estamos como Huellas Siniestras. Ok, y a mí, Maggie, me surge una pregunta, y hablando del morbo, hablando de esta situación como un poco así como ya sobre el proyecto, estábamos haciendo la presentación y tú eres licenciada en diseño gráfico, Sí. pero ¿a ti de dónde te surge este gusto o esta inquietud por este tipo de temas? Pues fíjense que nosotros, nuestro proyecto, que comenzó con mi compañera Metzli, también licenciada en diseño gráfico, y conmigo, comenzó siendo algo como que queríamos que la historia de Aguascalientes fuera algo que, como lo comentaban hace ratito, que no fuera algo que la gente viera como algo aburrido, sino que vieran como todo el bagaje que hay, todo lo que ha pasado aquí y que realmente muchas de las personas de Aguascalientes son un poquito malinchistas y se van a otros lugares a ver la historia de otros lugares cuando aquí pues realmente sí hay bastante que ver y de ahí conocimos a la maestra Dolores del Archivo Histórico que fue quien nos presentó a Luis Arturo y ahí nosotros cuando tuvimos la primera junta me acuerdo que nosotras todavía no estábamos muy seguras de este tema y de este proyecto porque nosotros pues no somos expertas en historia ni mucho menos y cuando conocimos a Luis Arturo Sosa
nos quedamos como impactadas en cómo hablaba de la historia, hablaba como si estuviera hablando un niño chiquito sobre Disney. Entonces, él fue realmente alguien que nos impulsó mucho a que este amor como por la historia y más que nada por darlo a conocer a la gente creciera. Y la verdad es que se iba a quedar como un proyecto escolar, pero cuando empezamos a hacer los recorridos durante la universidad, nos dimos cuenta de cómo la gente apreciaba mucho esto, como decían ya anteriormente, de que pensaban que eran historias inventadas porque estaban muy entretenidos con la plática y cómo se ponían muy felices cuando sabían que pues acababan de aprender algo de historia de su ciudad, ¿no? Entonces, por esa razón fue la que decidimos alargarlo como un proyecto ya bien hecho, como una empresa cultural, y pues así nos aventamos nosotros. Yo creo que qué bueno que se animaron porque sí, o sea, sí hace falta más proyectos así y pues a mí me dio mucho gusto pues conocer esto porque ahora, bueno, cuando vuelva la nueva normalidad, yo sí, seguramente sí voy a ir a ver lo de sus recorridos y todo porque a mí sí me interesa mucho y pues qué bueno que se animaron a continuar, ¿no? Sí, la verdad es que ha estado muy padre. O sea, yo la verdad no me esperaba que la gente recibiera con tanto cariño un proyecto así, porque me acuerdo cuando estábamos ahí en el centro esperando a las primeras personas que iban a llegar y que nos hacía como algo muy difícil que decíamos, es que de cuánto lo hacemos el cupo, qué tal que lo hacemos de 10 y ni se llena o que llega mucha gente. Y al principio pues todavía no nos dábamos a conocer, ir a poquita gente. Y los últimos recorridos que dimos antes de esta pandemia, o sea, tuvimos que comprar hasta una bocina y un micrófono porque ya se nos llenaba demasiado de gente y se nos hacía tan padre que había gente que nos hacía cita para ir a los recorridos casi con un mes de anticipación. Entonces, la verdad es que esas son cosas que te llenan como de mucha emoción, de mucha ilusión, ver que a la gente realmente le está interesando un tema que no solo pues uno le agarra cariño porque es de uno, sino que es algo que les estás dejando a las personas realmente y que luego esas historias las van a seguir contando y no va a pasar a ser como una leyenda de boca en boca, sino que ahora sí están divulgando historia de su ciudad. Eso me parece muy interesante y digo, yo soy de esas personas que cuando lanzaron la primera convocatoria ya oficial fuera del proyecto universitario fue así como yo voy, yo quiero. Sí, anótenme. Para los 2 recorridos, para los 2. Y fue así como que, porque la verdad es que cuando fue el proyecto universitario yo quedé fascinado, la verdad es que me encantó y siempre soy así como de compartirlo con mis amigos, yo fui así como de, ¿ya viste? Incluso creo que con el IC fui con el que llegué así como, el viernes fue un recorrido bien chido y el IC así, sí, fue un recorrido bien padre. Y nos contaron cosas bien interesantes que no conocía. Y entonces fue así como que, de verdad creo que han hecho un gran trabajo y me encanta poder tenerlos aquí en este podcast. Pero hablando de leyendas y de cosas mágicas, místicas y musicales, no sé si ustedes tengan alguna historia, algún hecho así como... Digo, yo sé que ustedes vienen defendiendo el punto de la historia formal, pero también... ¿Han tenido alguna vivencia paranormal, alguna historia y algo así por el estilo? Pues más que paranormal, es algo chusco relacionado con un ámbito que tradicionalmente es relacionado a este tipo de cuestiones. Como comentaba hace unos momentos, pues yo me dedico principalmente, o mejor dicho, mi principal línea de estudios, la muerte y sus fenómenos culturales y sociales. Entonces yo cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura, entre una de mis fuentes históricas para analizar las actitudes ante la muerte, pues era analizar literariamente e históricamente los epitafios de los cementerios de aquí de la ciudad de Aguascalientes. Pues para lo cual me tuve que trasladar al Panteón de Los Ángeles, La Cruz y la Salud, pues a la casa de estas composiciones poéticas. Entonces resulta que como el cementerio de Los Ángeles y de la Cruz abarcan alrededor de poco más de 11 hectáreas, pues me llevó un buen tramo de tiempo el hacer el registro de levantamiento de los epitafios,
que pues, cabe señalar, no lo recorrí todo porque me estaba interesando en la zona histórica. Entonces me llevó alrededor de como mes y medio o más o menos hacer ese trabajo solo ahí. Entonces, para mi mala suerte, se me atravesó el mes de octubre y noviembre. Obviamente, pues estaban estos recorridos de mitos y leyendas y con todas las escenografías que ponen, pues me fue imposible trabajar, por lo que me tuve que esperar hasta finales de noviembre y pues ahí fui a seguir trabajando y pues todavía no terminaban de recoger pues la escenografía que utilizaban, ¿no? Como buena dependencia de gobierno, ¿no? Que todo lo hacen retrasado. Entonces, para esto, pues yo estaba levantando epitafios y ya estaba en la zona más reciente del Panteón de la Cruz. Y pues bueno, yo estaba levantando los epitafios y para eso me acuerdo que llegué a las 8 de la mañana, llegué y saludé al guardia, me pasé a la zona para quien conozca el cementerio de la Cruz, va a ubicar que más o menos en el patio central hay un mausoleo a los veteranos de la Revolución y por ahí hay una sección que es de parvulitos o de angelitos o de niños que tiene esculturas en cantera pues de 1908 a 1930 y para esto pues me había sacado de onda que pues la gente en esas fechas suele ir a hacer trabajos de brujería y pues estaba enojado porque le habían manchado de sangre una escultura y dije, bueno, pues gente cochina. Entonces pues ya me fui a seguir trabajando y para esto había un pino ahí al lado de una tumba. Yo estaba levantando un epitafio, me estaba tardando porque pues estaba muy desgastada la lápida y para esto en la rama del árbol había un muñeco de esos que usaban para asustar a la gente de un ahorcado. Yo lo vi, bueno, es un muñeco, ¿no? Pero no contaba con la astucia de que la rafia de la que estaba amarrado el muñeco al árbol pues ya estaba muy quemada por el sol y como en ese cementerio hay muchos gatos pues yo estaba bien concentrado anotando el epitafio y pues pasa el gato por la rama, se rompe la rafia, pues me cae el mono, ¿no? Entonces pues sí pegué un grito, pero más que por un muerto fue porque pues no esperaba que me cayera el monigote encima, ¿no? Y pues sí, la verdad sí me asusté, pero más por el impacto del momento y pues luego hasta me dio risa porque el jardinero que estaba ahí hasta se estaba burlando, ¿no? Dije, bueno, pues anécdota, entonces más que algo de terror, pues algo chusco, ¿no? Una historia diferente del panteón, hay que decirlo, a veces se puede reír uno en el panteón. Sí. Pero de todas formas sí te asustaste, ¿no? O sea, en el momento cuando sucedió. ¿Para qué digo que no? La verdad sí, el grito que me aventé, yo creo que asusté más yo al panteonero que andaba ahí. Y porque sí, por más que uno esté consciente de que estás en un lugar así, luego sí ¿cómo se dice la palabra? Sí te sumerges en el ambiente. Te predispones. Sí, exacto. Sí, pues es que no dejas de tener todo este badaje cultural donde estás en el panteón, aquí espantan, aquí se cuentan historias, se ve la mujer, se ve el hombre, se ve el niño, se ve el perro. En fin, o sea, creo que te vas como llenando de todas esas historias y dices, caray, ¿Sí? O sea, quieras o no y quieras mantenerte lo más racional posible, o sea, tienes ese contexto, está en tu psique. O sea, no te puedes desprender de esa situación y decir, no, yo no creo, porque en un momento creíste. Exacto. Y de hecho, unas anécdotas, les comparto un par muy breves. Si bien no vi como tal nada, pero sí te daba esta sensación como de la mente pesado. La primera, que así me viene ahorita a la mente, tiene que ver con el edificio 19 de junio y el antiguo convento de San Francisco, que es el actual Museo de la Muerte, ¿no? De hecho, pues a mí me gusta visitar antes de esta contingencia me gustaba visitar muy seguidamente, pues de hecho, museo. Entonces, en la sección del museo que se encuentra del lado del edificio que antes fue el convento, ahí está la sala de arte popular, ¿no? Y de hecho, pues varias veces me ha tocado recorrerlo solo y pues sí se siente esa sala, en particular la del piso superior izquierdo, se siente el ambiente medio turbio, ¿no? Y sí. He escuchado, me han platicado la gente que trabaja y que ahí escuchan ruidos, que ven cosas, digo, pero a mí no me ha tocado ver más que sentir como que el ambiente como muy sofocante, ¿no? Sí, y otro caso similar me pasó ahí en la calle de Álvaro Obregón, donde antiguamente, yo en la primaria yo estudié en el Instituto Margil, un colegio católico que estaba ahí en
en esa calle. De hecho, el edificio todavía se conserva y actualmente sirve como casa de unas madres, unas religiosas. Y en ese edificio, pues no recuerdo exactamente de qué época es, pero no ha de ser de principios del siglo XX. Pues es una casa vieja, grande, y en especial el auditorio, entre tantas de las leyendas que se contaban precisamente de ese edificio, es que supuestamente estaba conectado al templo de San Diego, ¿no? Recordamos que ese edificio pertenece a los franciscanos, ¿no? Entonces Sí. ahí, si bien nunca me tocó ver nada, sí me sentía mal quedándome en ese espacio solo, ¿no? Tendría yo que unos 8 o 7 años más o menos, ¿no? Vaya, creo que... De hecho, todavía me acuerdo cuando el Marchil estaba ahí, tienes toda la razón. No me acordaba de ese detalle. Sí, de hecho hay varias leyendas ahí, ¿no? Hay quien dice que, por ejemplo, que por ese túnel conecta al antiguo convento y que se aparece un fraile, el típico fraile franciscano que trae una calavera, ¿no? Que es como que ya Ujú. se volvió Un hit. sí, exacto, un lugar común Es en las como la leyendas. Llorona, ¿no? Ándale, haz de cuenta, es como que el tipo de aparecido por excelencia de colonial, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Aunque sí, fíjate, esas representaciones tampoco están tan perdidas que digamos, ¿no? Porque dentro de de la iconografía religiosa es muy común que a los frailes se les represente con una calavera como señal o símbolo de que de esas famosas pinturas del Vanitas o de sabes que eres mortal, ¿no? De que estaba consciente de el que memento mori. exactamente, el Vanitas o el Memento Mori, ¿no? Que es muy curioso cómo simbología religiosa se transforma en una serie de leyenda popular, ¿no? También. Y pues creo que, o sea, esto de los monjes aparecidos, pues ya lo platicábamos un poco en el episodio pasado, pero sí, es también una constante en todo México, en todos o sea, casi que en todos los conventos se tiene que aparecer el monje o la monja. Sí, no, y aquí en Aguascalientes, que yo conozca, mínimo hay como unas 7 leyendas de monjes aparecidos que yo conozco de aquí nomás de la ciudad de Aguascalientes, y de las cuales 4 están relacionadas con el convento de San Diego o con el antiguo edificio del Instituto Margil, ¿no? Ujú. Incluso 2 de ellas salieron en estas historias del radio del Día de Muertos, ¿no? Exacto, exacto. Pero pues creo que hemos agotado el tiempo y ojalá pudiéramos seguir charlando, pero esto solo queda como una invitación también para Que una regresen. futura, sí, para que regresen con nosotros. Igual también en algún momento ya platicaremos y a lo mejor y tenemos ahí alguna sorpresa para nuestros escuchas y podemos hacer ahí alguna colaboración entre Huellas Siniestras y a lo mejor hacer un recorrido, ¿no? Claro, Sí, súper sí, padre. sí, nosotros encantados. Y A mí sí me pues gustaría que volvieran pues, al programa porque siento que nos quedamos cortos, ¿no? Que hay todavía muchas cosas que se pueden hablar y seguir mencionando esta parte histórica. Yo me quedé pues a media. Siento que me hubiera gustado que durara mucho más el programa. pero podemos hacer una parte 2. Siempre puede haber Claro una que sí. parte 2, una parte 4, una parte 8. Por tomos, La saga. Si hay si pudieron dividir un libro de 200 páginas en 2 películas, que no podamos dividir la historia de Aguascalientes en diferentes secciones. Exactamente. Pero pues bueno, creo que ya con el tiempo apremiando, pues amigos, Lick, ¿algo más que quiera agregar? No, bueno, pues agradecerles a Maggie y a Luis. También siento que Maggie nos queda de ver una historia de su experiencia personal, de algo paranormal, pero esperemos para esa segunda parte nos haga los honores, y también para la compañera que también se perdió en esta ocasión la sesión, pues también invitarla y hacer, pues a mí me gustaría hasta una cuarta, quinta parte y que nos sigan platicando, porque la verdad es muy interesante pues leer o escuchar este contexto del mito más allá de todo lo que significa, ¿no? Entonces, en base a eso, pues sí, y volverlos a invitar y por qué no hacer una colaboración ya después, un crossover por ahí live, pero bueno, eso ya Ya quedará verán. para futuras referencias. Así es. Y pues amigos, queda pendiente en los saludos para la próxima. No se preocupen, saben que los queremos a todos nuestros escuchas.
Moon, ¿algo más que quieras agregar? No, pues de nuevo reiterar, bueno, decir que muchas gracias por darnos esta oportunidad, por compartir. Me gustó muchísimo, me pareció muy interesante y pues sí, igual, nuevamente decir que espero que se repita pronto. Y pues yo de mi parte, Luis, Maggie, tengo que decirles que me siento muy agradecido con ustedes porque cuando fui a ese primer tour ustedes me regalaron un termo que todavía atesoro, con el que constantemente estoy tomando y regulando mi hidratación. Entonces, en cuanto salga la primera línea de mercancía desde el Mictlán, cuenten con su dotación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y pues también agradecerles infinitamente la oportunidad que nos brindan de que estén aquí con nosotros. Y también no sé si ustedes quieran agregar algo más. No, pues de mi parte, pues agradecerles a ustedes, todo el equipo, por habernos invitado a Maggie y a mí. Y pues con gusto estamos a sus órdenes para una próxima participación en este podcast. O incluso ahorita de pronto se me ocurre que podríamos darles también a ustedes la primicia de alguna de las sorpresas que tenemos preparadas, que a lo mejor les va a gustar, en especial a ti, Doc, que tiene que ver con el Panteón de la Salud, ¿no? Entonces, pues con eso se las dejo y pues más adelante les estaremos compartiendo, ¿no? Una vez que pues superemos esta crisis del COVID, que para ser optimistas no es la primera epidemia a la que nos enfrentamos, pero pues hay que cuidarse. Así es. Maggie, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, por siempre haber ido a nuestros recorridos. Y estamos súper contentos de participar con ustedes en este podcast súper padre. Y sí, esperando a que pronto podamos hacer una colaboración. ¡Yay! Ya quiero ir al panteón. Extraño ir al panteón. Suena muy macabro eso, lo sé, pero tenía que decirlo. Lo pensé o lo dije. Y pues bueno, amigos, esto fue un episodio más desde el Mictlán y nos saludamos hasta la próxima. Bye. Hasta luego.